estamos muy contentos y pues bueno, ahora sí a presentar a nuestras queridas compañeras. Por supuesto, se va a hablar del tema del Poder Judicial, no puede faltarnos nuestra querida Laila Manilla. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Como todos los viernes que tengo el placer de acompañarlas y estar en este espacio, pues muy agradecida, muy feliz, porque además hoy hay temas muy relevantes y que bueno, personalmente estuve y fui parte de un movimiento, soy parte de un movimiento que no solo se articuló para defender la reforma, pero que fue, diría, que buscamos ser una voz importante, ¿no? Respecto al tema. Y bueno, hoy vamos a retomar lo que pasó ayer respecto a la reforma al Poder Judicial. Y bueno, por eso diría muchas gracias por volver a darnos un espacio aquí para decir lo que creemos que sucedió ayer y qué significa para la vida pública de este país. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti. El espacio ya es tuyo, ¿eh? Tú ya tienes base. Cada que quieras, cada que seas convocada, de verdad te esperamos con muchísimo gusto. Y nos encanta precisamente cómo nos platicas todo el recorrido que han hecho los jóvenes que han estado en este movimiento, porque ha sido trascendental su participación para darle luz precisamente a que no solamente se le apoya desde el oficialismo, como dicen, ¿no? No es solamente una reforma impulsada desde el oficialismo, sino pues también los jóvenes politizados quieren esto y apuestan por este cambio. Y pues qué gusto tenerte. También está aquí nuestra querida Sofía Lameiro, que no lo puse en los temas, pero obviamente se tocará el informe de Alfaro, tu tío Alfaro. ¿Cómo ves, Sofi? Bienvenida. Hola, Meli, muy contenta de estar aquí de nuevo contigo, con Laila, con toda la audiencia que nos ve. Y pues muy contenta de decirle, o sea, muy contenta ya no tener que ver a Alfaro ni escucharlo, pero también muy triste porque ahora vamos a tener que escuchar a Lemos. Y no sé cuál de las dos es peor. Pues sí, la neta ya no sabemos cuál es peor. Se va Alfaro, pero pues deja ahí a Lemos. En unas elecciones opacas, polémicas, que hemos señalado hasta el cansancio como un fraude electoral, como un proceso electoral que estuvo marcado por inconsistencias. Y pues qué lástima llegar así. Pregúntenle a Felipe Calderón, qué lástima llegar sin legitimidad, llegar con estas acusaciones y no hacer nada por resolverlas, ¿no? Yo creo que quien tiene legitimidad y lo sabe, pues no se presta a que se inserte esta narrativa en la ciudadanía, precisamente al enfrentar este encargo que según él le confirió el pueblo, pues debería de haber más transparencia, debió de manejarse de otra manera, pero pues qué sabe uno, ¿no? Nomás uno comenta aquí y bueno, a ver, les doy contexto. Pues hoy fue el último informe de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. La buena noticia es que ya se va, la mala noticia es que nos deja endeudados como nunca, nos deja con cifras récord, quizá no las que él quisiera. Este sexenio de Enrique Alfaro en Jalisco desaparecieron alrededor de 24,000 personas. De ellas, algunas fueron encontradas con vida, otras sin vida, pero a día de hoy tenemos más de 9,000 desaparecidos más que cuando comenzó pues, su gestión. Esto, además, es lamentable todo lo que ha pasado. Como saben, hay crisis en desapariciones, crisis de seguridad, crisis en temas como el agua, el cártel inmobiliario, o sea, muchos temas que han surgido a raíz de que llegó Movimiento Ciudadano a este territorio bueno, trabajador, noble, sí, conservador, pero también tiene sus bondades y por más que tenga defectos, pues no merece que sea tratado así. Entonces, Enrique Alfaro hace cosas muy interesantes, te platico, Laila, no sé si lo seguiste, pero bueno, más allá de lo que ya se sabe y es de dominio público nacional, pues Enrique Alfaro hizo una gestión, lo que yo calificaría sin temor a equivocarme como terrible, terrible, hizo cosas muy cuestionables. Hoy en su informe se dedicó también a atacar a la prensa, se dedicó a atacar a los reporteros, a los periodistas, a los comunicadores de nuestro estado y los calificó como cobardes
por señalar la crisis en el tema de seguridad que se vive en Jalisco, que no es una opinión. Creo que ya con las cifras que di ahorita de forma rápida y breve podemos hacernos una idea del clima que se vive en nuestro estado, y él pues en cada oportunidad que tuvo denostó no solo a los comunicadores, sino a las disidencias que se formaban legítimamente aquí en Jalisco. Desde el gobierno mandó levantar jóvenes que protestaban contra su gobierno, que señalaban lo autoritario de este, y pues mil cosas más que seguro tú ya sabes. Hay dos cosas que quiero señalar que me parecen ridículas, me parece que dejan muy mal incluso la gente que vota por él, a la gente que simpatiza con él. La primera es que al terminar su informe se puso de rodillas una vez más, no es la primera vez que lo hace, se persinó. Y pues ya hemos hablado de Enrique Alfaro mostrándose súper mocho, súper facho y súper católico, violando así pues el Estado laico y demás. Y la segunda es que llega con un banquito y dice, en este banquito hice campaña en el 2018. A mí me dio una vibra de Silvano con su banquito esperando afuera de Palacio Nacional. Pero bueno, esto ya queda más para la anécdota, para la risita, que hay que reírse de vez en cuando porque si no uno se vuelve loco. ¿Cuál sería tu balance, Laila? ¿Qué impresión te deja la gestión de Enrique Alfaro desde afuera? ¿Cómo lo percibes? Porque también pasa que uno ya está tan enfrascado en esta dinámica que ya todo lo ve mal, pero no sé si tengas tu otra opinión. No, sí, una gestión muy obscura, muy lejana a algo que desde el otro proyecto político de la Cuarta Transformación le dicen atención a las causas, ¿no? O sea, creo que veía todo lo contrario y bueno, yo seguí en muchos momentos la gestión de Alfaro porque además era un tipo muy mediático o en muchos momentos que salían como sus reacciones cuando se encontraban en espacios públicos, porque claro, cuando se trata de hablar de tu gobierno, él fue alguien, digamos, que hablaba como si todo estuviera perfecto por allá, pero cuando lo veías con la mínima cercanía a la población que padece y padece las consecuencias de su gestión, pues veías una reacción completamente distinta a lo que, o bueno, una realidad completamente distinta a la que él dice. Y bueno, no es necesario ver ese tipo de interacciones, ¿no? Los datos lo dicen, el endeudamiento que hay en el Estado. Y bueno, por supuesto que creo que en pocas palabras, una gestión muy oscura, muy lejana a atender las causas, a las personas del Estado. Y que creo, desafortunadamente coincido en que no sé qué es peor, si al nuevo gobernador o el que se va, pero pues yo creo que a la oposición de ese estado, a las izquierdas, a Morena, si es que, digamos, aún, a pesar de la situación que tuvieron, creo que le tiene que dar mucho más impulso a sus acciones, justo a lo que digo, atender las causas, a responderle a las personas, pese a que no seamos gobierno. Creo que ser oposición es algo que desde las izquierdas pues sabemos hacer, sabemos señalar lo que sucede, pero también creo que es importante intentar dar resultados a las personas pese a que no sean gobierno. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias, muy interesante porque siempre hace falta ver como esta otra cara, ¿no? ¿Qué se percibe desde afuera, cómo se vive? Y pues eso que decía, ¿no? No solamente estar aquí en esta cámara de eco, que me parece pues también muy legítimo porque pues estamos viviéndolo todos los días en carne propia, pero muchísimas gracias, Laila. A ver, Sofi, voy contigo. Yo creo que tú estás emocionada porque empezó el día muy interesante. El todavía, lamentablemente, gobernador de Jalisco entrega su informe en el Congreso, pero ni siquiera se presenta. Ay, 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 qué postal nos pone aquí Marvel. No, hombre, pues ya que se vaya al Vaticano, si no la pega de director técnico de algún equipo, tiene su espacio ganado allá con el Papa, yo creo. Algo va a pasar, seguramente será uno más, un político mexicano más que se va a vivir a Europa.
interesante. A ver, Sofi, ¿cómo ves que este hombre trata al Congreso como si fuera ahí su oficina, su no sé qué? ¿Cómo viviste este informe? Platícame. Pues bueno, creo que es interesante analizar cómo Alfaro llega a Jalisco y también cómo se va, ¿no? Esta lógica de que estuvo presumiendo, ¿no? Esta nueva, prácticamente que proponía una nueva constitución para Jalisco, que proponía prácticamente el alfarismo, ¿no? Llega con muchas promesas, llega también engañando a mucha gente con muchos acuerdos de varios sectores y llega enemistado con el gobierno federal, que es algo que continuó durante sus 6 años de gobierno y que siempre le jugó en contra porque tal vez creyó que podía ponerse a los golpes con lo federal, ¿no? Obviando uno de los hechos más importantes que pues en Jalisco había ganado Morena, a nivel menos en términos de la presidencia de la República en el 2018. Vuelve a suceder en el 2024, pero también a lo largo de estos 6 años, Morena logra reforzarse como una fuerza política, tanto así que ahora tenemos la mitad del Congreso, al menos en una lógica de una coalición de diferentes partidos, ¿no? Pero hay varias cosas interesantes a analizar respecto a Alfaro, ¿no? Más allá de su figura y todo, sí hay datos que son importantes destacar para que también, pues, sustentemos aquello que le criticamos y con lo que hemos estado siempre en pie de lucha al respecto, ¿no? Lo primero es que en términos administrativos, Alfaro y la administración estatal y muchas de las administraciones municipales de Movimiento Ciudadano fueron sumamente irresponsables en el gasto público. Es decir, en áreas importantes como educación, como salud, como infraestructura, siempre hubo prestadores y aquellas empresas que eran un grupo muy pequeño que estaban siendo privilegiadas por los contratos y las licitaciones del gobierno, ¿no? Y que además también vimos un aumento en el gasto superfluo del gobierno, es decir, que se gastaba más en salarios más caros, que había muchas más plazas, por ejemplo, en las de la Secretaría de Gobierno, en algunas otras áreas específicas que tienden a hablarnos de una burocracia mucho más choncha, pero sobre todo mucho más cara. Desgraciadamente vimos eso no solamente en la administración estatal, sino también en las administraciones municipales, como siguiendo mucho el hilo de la lógica alfarista, que tenía que ver prácticamente con, pues, vaciar las arcas públicas, ¿no? Lo segundo es que, bueno, hablamos de programas en términos de educación. Desgraciadamente todo se respaldaba o se buscaba reforzar a través de los programas sociales del gobierno federal. En términos de educación, este programa que era el de entregar útiles escolares, pues fue siempre visto con muchos escándalos a lo largo de los 6 años. Primero, en los primeros 3 años vimos el escándalo respecto a que quienes estaban siendo beneficiados por este tipo de programas, ya sea para la elaboración de las mochilas o de los zapatos, eran empresas de socios cercanos al grupo alfarista y al grupo de Lemus. Luego también veíamos que siempre era una entrega sumamente irregular, que los útiles no funcionaban durante el tiempo necesario y todo esto, ¿no? Además a esto se le suma el tema de la deuda, que nos endeudó cerca de 4 o 5 veces, si no me equivoco. La deuda de Jalisco creo que aumentó cerca del 30% en un estado que, por ejemplo, al día de hoy, Alfaro quiere presumir como un estado que recibió y que aumentó, por ejemplo, que redujo en términos de pobreza, que tiene mayores oportunidades de empleo, lo cual son cifras tramposas porque no está hablando de cómo también fueron sumamente irresponsables en el gasto público, y algo que habíamos dicho pues desde como el 2019, si no me equivoco, que esta lógica de pues ser irresponsables iba a pues terminar perjudicando a la larga, y que además había sido una de sus promesas de campaña, no endeudar al Estado. Y bueno, ya todo eso pues se le suma el tema de la seguridad, ¿no?
como tú ya lo mencionabas, el tema de ver una policía estatal que era sumamente corrupta, que es algo que ya veníamos lidiando con eso, pero que a pesar de haber sido como algo muy enfático en lo que pues siempre quería verse como este bravucón que todas las podía, pues al menos en términos de seguridad y el crimen organizado, Jalisco fue uno de los estados que simplemente no pudo salir de esa debacle en los 5 años de su sexenio, y desgraciadamente sabemos que tiene que ver con un problema del sistema judicial, pero también sobre la fiscalía, ¿no? Que es algo que incluso en este tema de, bueno, que se sale a la luz después de las manifestaciones para, pues, para manifestarse, pues, en contra del tema de Giovanni, que había sido asesinado por policías municipales por el tema del cubrebocas, que también una pésima gestión respecto a la pandemia. Y bueno, que todo esto tuvo una serie de manifestaciones y que vimos como elementos de la fiscalía vestidos de civiles amedrentaron y levantaron a jóvenes, y que al final termina con el gobernador aceptando que la fiscalía estaba siendo infiltrada por el crimen organizado, lo cual pues nos posiciona en una crisis todavía más fuerte y en una preocupación mucho más amplia, porque pues los índices de desapariciones, los índices de homicidios y feminicidios en Jalisco pues siguen a la alza, ¿no? Y es algo que hemos visto que no ha tenido el acompañamiento por parte del gobierno estatal y por parte específicamente de la fiscalía, que la fiscalía estatal es la encargada de justamente perseguir estos 3 delitos que son los de más alto impacto. Y pues bueno, a eso nos enfrentamos, a un gobierno que Jalisco actualmente pues está sumamente lastimado, no podremos decir que tiene como todos estos avances que está presumiendo Alfaro, además de que pues se ha evidenciado lo que hemos dicho durante 6 años. Movimiento Ciudadano es lo peor del PRI y lo peor del PAN en un mismo lugar. Y desgraciadamente Jalisco lleva sufriendo gobiernos sumamente irresponsables e insensibles durante muchos años y no ha podido salir pues de esta debacle de gobernadores, de malos gobernadores que no se han querido comprometer con las causas del pueblo de Jalisco, ¿no? Ahora pues, como ya lo platicabas, Meli, pues tenemos un gobernador que llega con muchos cuestionamientos, con un proceso sumamente oscuro y dudoso, y pues pareciera que va a tener pues la misma lógica, ¿no? Esta de utilizar siempre la administración pública para hacer negocios privados y aprovecharse pues de aquello que puedan para enriquecerse, ¿no? Y desgraciadamente pues no vemos mucha esperanza, pero pues vamos a estar organizándonos al respecto. De acuerdo con eso. Acostumbrados a hacer oposición estamos. Y pues respecto a los gobiernos opacos, corruptos e insensibles de Movimiento Ciudadano, yo como Lolita Cortés diré, pido una cámara y le digo al público, ya no voten por ellos, ya que no se repita esto, que no se permita la llegada en otros 6 años de un gobernador similar, como dice Sofi, pues ya nos tocó enfrentar lo que vamos a enfrentar los próximos 6 años. Veremos si es un poquito menos peor, pero pues no tenemos grandes esperanzas. Ahora, vamos con el tema que nos tiene aquí también en parte, lo que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.